Shalom, mis amados hermanos y amigos, toda persona a quien este estudio de Parashá llegue a través de este medio. Hoy vamos a estudiar la Parashá Korah, que quiere decir depilado. Y la encontramos en el libro de Números, capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el capítulo 18 de Números, versículo 32. Como una ayuda, les recomiendo que lean Primera de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 14 hasta el capítulo 12, versículo 22. Aleluya. Encontramos en esta parashá unas cosas muy interesantes. Lo más importante, una de las cosas más importantes es ver cómo Adonai le demostró al pueblo de Israel que Aarón había sido llamado por él. Se había metido una duda de que si era el Altísimo el que había llamado a Aarón al sacerdocio. Ahora, ¿cómo demostró Adonai al pueblo de Israel que el sacerdocio le había sido entregado únicamente a Aarón? Bueno, cuando él hizo que una vara floreciera, o sea, la vara de Aarón. En la Parashá Mesorá aprendimos muchas verdades de figuras que presenta la Torá del Mesías. Una de las cosas que siempre estamos recordando es que siempre que veamos figuras de resurrección, figuras de vida renovada como resultado de la liberación de muerte inminente. Y tercero, figuras de victoria y vidas renovadas como resultado de muerte. Siempre que veamos esta tipología, sabemos que la Torá está a punto de darnos una enseñanza concerniente al Masías. Estos temas los llamamos temas de resurrección y vida. Y sabemos que están especialmente confirmados cuando aparece en ellos el número 3. Ahora, ¿vemos nosotros alguna enseñanza del Mashiach en la historia de cómo fue que la vara de Aarón floreció? Seguro. Cada vara era una pieza de madera, una pieza ya muerta. Amén. Eso debemos tenerlo bien claro. Ahora, como vemos, de la vara de Aarón, únicamente de la vara de Aarón, brotaron flores y almendras maduras. O sea, solamente la vara de Aarón dio vida. Y esto ya tiene un significado mesiánico, porque vemos como algo que estaba ya muerto, de pronto recobra vida y da fruto. Algo muy importante que miremos. Ahora, vamos a mirar qué nos está enseñando la Torá acerca de esta historia sobre el Mesías. ¿Cómo la vara de Aarón nos enseña acerca del Mesías? Bueno, de acuerdo a Números, capítulo 17, versículo 2, Adonai propuso este ejercicio, o sea, cada uno de cada tribu
los principales, traen una vara. Todas las varas estaban muertas. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Por qué lleva al pueblo de Israel a este ejercicio práctico de vida? Era para él demostrar a quien él había escogido para ser el sumo sacerdote. Eso era lo que se estaba cuestionando. Si realmente Aarón había sido escogido como el sumo sacerdote. Por lo tanto, a través de esta enseñanza de la Torá, nos encontramos que Yeshua había sido elegido como el sumo sacerdote escogido por Adonai. Bueno, una de las principales lecciones de la historia de la rebelión de Corá, ponga la atención, es que aquellos que ministran delante de Adonai deben ser escogidos por Adonai. Nadie puede tomar esta responsabilidad por sí mismo o sí misma si es una mujer. A Coré le tocó aprender esta lección de una manera muy dura. Vamos al libro de Hebreos. Vamos exactamente al capítulo 5. Hebreos 5. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. Y dice así la Escritura: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por esta causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ojo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Así tampoco el Mashiach se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ojo a este texto que está siendo recordado del Salmo capítulo 2 versículo 7. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el Mashiach en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, oiga eso, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siempre he dicho que una de las cosas por las cuales nosotros pasamos por adversidad y que al final de los días pasaremos por muchas adversidades, como son estos días que hemos empezado, es para aprender obediencia. De manera que aquello de que los mejores días están por venir, sí, están para los que nunca quieren aprender obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, cuando leemos especialmente el verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Ahora, ¿cómo está conectado temáticamente, enlazado, Hebreos 5:4 a la historia de la rebelión de Coré? Este versículo declara que ningún ser humano puede tomar sobre sí mismo el honor de sumo sacerdote. Oiga eso. Nadie puede tomar para sí ese honor. Esto era exactamente lo que Corá estaba tratando de hacer. ¡Wow! Terrible. Terrible. A eso lo podemos ver a través de la conexión que hemos hecho. No diríamos que el autor de Hebreos entendió la lección de la rebelión de Coré y la tenía en su mente cuando escribió Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10. ¿Seguro? Esto era lo que él tenía bien claro. Ahora, cuando nosotros leemos Lucas capítulo 9, y vamos allí un momentico. Lucas capítulo 9. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abba. Capítulo 9, versículo 35. Vamos a leer lo que la Escritura nos está diciendo en este texto, en estos versos. Dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquí está el Padre ratificando la elección sobre el Hijo enviado, el Verbo encarnado. Notemos esta frase, mire, pongan la atención: mi Hijo amado. Lucas está citando, vamos ahora al Salmo 2:7. Salmo capítulo 2, versículo 7. Aleluya. Bendito eres, Abba. Gracias por entregarnos el pan que nos entregas todos los días. Salmo capítulo 2, versículo 7. Dice: yo publicaré el decreto. Es algo que Él ha decretado, el único que puede decretar. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Oh, profundo. Vamos a analizar después este texto con mucho cuidado. Yo te engendré hoy. ¿Cuál hoy? ¿Por qué no puso la fecha? Simplemente dijo: yo te engendré hoy. Antes, nosotros siempre hemos mirado que la historia de la elección de Aarón como sumo sacerdote, una elección que se dio a través de la vara que floreció, una de las enseñanzas de ese acto era que Yeshua fue el sumo sacerdote escogido por Adonai. Ahora, ¿cómo está relacionado Lucas 9:35 a esta revelación? Muestra que Yeshua fue elegido por Adonai
pareciera que esta conexión temática como que está muy débil, como que no es del todo convincente, ya que no declara específicamente que Yeshua fue escogido para el papel de sumo sacerdote en Lucas 9:35. Sin embargo, cuando leamos Hebreos capítulo 5, vamos nuevamente a Hebreos capítulo 5 y 6. Hebreos 5, versículo del 5 al 6. Dice: así tampoco el Masías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, ahora mire Hebreos cómo va a enlazar el hecho de que Yeshua es el Hijo engendrado hoy, lo va a engendrar también con el trabajo de sumo sacerdote con Yeshua. Dice en el verso 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Lo estamos viendo? Entonces aquí estamos viendo cómo la elección de Yeshua, como tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, está relacionado a su labor como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este pasaje, el apóstol Pablo ha declarado que ninguno puede hacerse a sí mismo sacerdotes, como lo vimos en el versículo 4. En estos versículos 5 y 6, entonces él enlaza temáticamente la declaración del Salmo 2:7 de que el Mesías es el escogido, yo te he engendrado hoy, mi hijo amado, con otra declaración del Salmo 110:4. Vamos al Salmo 110:4. Aleluya. Salmo 110, versículo 4. Dice: juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está enlazando estos dos versos el apóstol Pablo, el de Hebreos capítulo, podemos decir del capítulo 5 del versículo 4, 5 y 6, los está enlazando. Está diciendo que el Mesías sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, sabemos que la declaración en el Salmo 2:7, que el Hijo es el escogido, se refiere a su posición escogida como sumo sacerdote. Lo que Pablo trabaja para mostrarnos en Hebreos 5, el Salmo 2 y Salmo 110, está claramente, hermosamente demostrado para nosotros a través de la historia de la vara de Aarón que floreció. Por lo tanto, mis amados, si nosotros nada más nos quedamos con la historia de Aarón, con el Salmo 2, con el Salmo 110, nunca podríamos mirar, como hasta el día de hoy, los judíos no lo pueden ver, que Yeshua era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque aquí están las cosas como en sombra. Pero como nosotros las llevamos a la luz del Brit Hadashah, entonces ya en el libro de Hebreos, a través de la luz, sí encontramos el enlace, sí encontramos la revelación. Y es así con toda la Torá. Si no estudiamos la Torá a la luz del Brit Hadashah, siempre nos vamos a quedar con la sombra.
Así como Adonai usó la señal de la vara, la resurrección de la vara de Aarón, para demostrar que él era el sumo sacerdote levítico, escogido, igualmente Adonai estaba mostrándonos que Yeshua el Mesías es su sumo sacerdote escogido según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿y cuál es la base del sacerdocio según el orden de Melquisedec? Vamos a mirar lo que dice Hebreos 7:16. Hebreos capítulo 7, versículo 16. Y usted sabe que una de las cosas en las que menos se habla al regresar a las raíces hebreas de nuestra fe cristiana o mesiánica, una de las cosas de las que menos se habla es del sacerdocio de Melquisedec, de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que menos se habla. Por eso es que no se tiene la suficiente luz de la Torah. Porque es una luz que solamente viene a través de ¿quién? De Yeshua, porque él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces Hebreos 7:16 dice, no constituido conforme a la Torá del mandamiento, conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia. Oiga esta expresión, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Cuál es la señal en la vara de Aarón? ¿Cuál es la señal de que él era el elegido? Cuando de un objeto muerto como era una vara, sale vida. Sale vida. Eso fue con Aarón. ¿Cuál es la señal en Yeshua? La resurrección de él. El poder de una vida indestructible. Porque él resucitó para nunca más volver a morir. Entonces, es importante que tengamos todas estas conexiones y señales para que vayamos entendiendo lo que la Torá nos está diciendo a través de este episodio de la elección de Aarón como sumo sacerdote, el hecho de que haya sido puesto en duda y cómo fue que el Altísimo lo confirmó. Aleluya. Ahora, hay otra manera en que la Torá nos enseña sobre el sacerdocio de Yeshua. En el Salmo 2:7 nos enseña sobre el Mesías y el sacerdocio, ya eso lo vimos. Es entendido, oiga, entre los sabios de Israel, que los primogénitos funcionan como sacerdotes antes que los levitas fueran escogidos. Esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque antes que existiera el sacerdocio levítico y se le dieran todas las atribuciones y funciones, dentro del pueblo de Israel habían unos primogénitos que cumplían estas funciones. Nosotros miramos antes del sacerdocio levítico la presentación de ofrendas y sacrificios y nos preguntamos cómo esto era posible si todavía no había sacerdocio levítico. Bueno, vamos a examinar de dónde venía esta costumbre. Miremos Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Aleluya. Qué hermosa tu palabra, Señor. Éxodo capítulo 24.
Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Dijo Yahweh a Moshe: sube ante Yahweh tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moshe solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Oiga esto. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Entonces aquí estamos viendo jóvenes ofreciendo sacrificios, cumpliendo funciones sacerdotales cuando todavía el sacerdocio no se había instituido. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. Ojo, el libro del pacto. Aquí lo que se está hablando es de un pacto. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, aquí nada más nos dice la escritura de unos jóvenes, pero la pregunta es: ¿quiénes son estos varones jóvenes? ¿Podrían ser probablemente los primogénitos? Vamos a verlo. También sabemos, y esto es muy importante, también sabemos que el primogénito funcionó como un sacerdote, porque los levitas, quienes más tarde reemplazarían a los primogénitos, funcionaron en un papel sacerdotal. Y vamos a irlo viendo poco a poco. Obviamente los levitas están haciendo lo que los primogénitos supuestamente debían hacer antes que fueran reemplazados. En Números, capítulo 3, miren cómo dice la Torá. Números, capítulo 3, versículo del 9 al 13. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Yahweh a Moshe diciendo, ojo a este versículo 12: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Oh, ¿lo vemos? Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces aquí está diciendo nuestro Abba: yo he tomado a los levitas para que reemplacen a los primogénitos. ¿Por qué?
Porque dice el 13, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Y después dice, míos serán. Y pone su sello, yo, Yahweh. Ok, los levitas, aquí vemos, fueron tomados para reemplazar las funciones de los primogénitos. Lo que deseamos entender es que esto es un cambio divino. Esto no fue al antojo de un ser humano. Esto fue un cambio divino. Vemos que el primogénito están comisionados. El primogénito funcionó como sacerdote, como lo sugiere Éxodo 24 del 1 al 8 que vimos. Entonces, aquí por decreto divino, vemos a los levitas reemplazando a los primogénitos. Los levitas ayudaron a Aarón en el servicio del Mizcán. Ahora, vamos a mirar, vamos entendiendo allí por qué los primogénitos, aunque no estaba el sacerdocio levítico constituido, por qué los primogénitos cumplían estas funciones. Entonces ya sabemos que fue por orden de Yahweh. Sigamos. ¿Cuál fue el ejemplo o el evento más importante en la historia del pueblo de Israel que dio tanta importancia y prominencia a la posición del primogénito? Es decir, ¿qué acto sucedió en el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo más grande que sucedió que le diera esta importancia al primogénito? Pesa o Pascua. Cuando la vida de los primogénitos fueron perdonadas. En Números 8, versículo del 14 al 19, Adonai específicamente declara que él apartó a los primogénitos en la Pascua. Vamos allí. Números capítulo 8. Aleluya. Versículo del 14 al 18. Dice: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar o reemplazando, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Ahora mira el 17. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombre como de animales, desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí la Torá? ¿Qué es lo que podemos aprender? Todo primogénito en Egipto y todo primogénito en Egipto, sea egipcio o israelita, estaban sentenciados
a morir. ¿Cómo fueron los primogénitos israelitas salvados de esta sentencia, de este decreto? A través de la sangre de los corderos, sangre que se puso en los dinteles. Entonces el Señor pasa, mata a los primogénitos del faraón y le da nuevamente vida a los primogénitos de Israel. Al darle vida a los primogénitos de Israel, ahora el Señor los toma para Él. Míos son los primogénitos de Israel. Ellos hubieran muerto si no fuera por la sangre del cordero. Hemos visto en lecciones anteriores cómo la Pascua o Pesa fue enteramente mesiánica en su contenido. La señal del Mesías de vida a muerte es el sello de la experiencia de Pascua. Ahora, vamos a Hechos capítulo 13. Aleluya. Hechos capítulo 13. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abba. Gloria a su santo nombre y a su santa palabra. Aleluya. Vamos a leer Hechos capítulo 13, el verso 33. Dice: la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¡Wow! ¡Qué conexión tan importante nos da aquí! A través del Ruach HaKodesh. A través del Ruach HaKodesh. ¡Qué conexión tan tremenda nos da aquí la Escritura! ¿Cuál es la interpretación de Lucas a la frase yo te he engendrado hoy? Salmo 2:7. Yo te he engendrado hoy. Lucas declaró que se refería a la resurrección de Yeshua de los muertos. ¿Cómo? Sí, por el Ruach, lo que estaba escrito, yo te he engendrado hoy, estaba hablando del día de la resurrección de Yeshua. Aleluya. Veamos qué nos dice Revelaciones, capítulo 1, versículo 5. Revelaciones, capítulo 1, versículo 5. Dice: y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, reyes y sacerdotes para Elohim su Padre, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la intención del Padre cuando apartó a Israel frente al monte Sinaí? ¿Qué les dijo? Yo quiero que ustedes sean un pueblo santo, una nación santa, una nación de sacerdotes. ¿Cómo pudo efectuarse ese deseo del corazón de Yeshua, del corazón del Padre? A través de Yeshua. Lo dice Revelaciones, capítulo 1, versículo 6. Dice: y nos hizo
reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. Sigamos adelante. ¿Cómo está conectado? ¿Cuál es la conexión entre Apocalipsis 1, versículo 5 y el Salmo capítulo 2, versículo 7? Bien, Revelaciones declara que la posición de primogénito de Yeshua se refiere a su resurrección. Él fue el primero en ser renacido de la muerte, resucitado. Ojo, el primero que nunca pecó. Él fue el primero que nunca pecó en ser resucitado. Muy importante, porque antes habían otras resurrecciones, pero todos habían pecado. ¿Por qué lo podemos afirmar? Como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es muy importante que lo tengan, porque la Escritura, porque el incrédulo, el que solo lee sombra, el que lee con el velo, siempre dice, pero Yeshua no fue el primogénito de la resurrección. Sí, antes habían resucitado otros, pero él fue el primero que murió sin pecado y resucitó sin pecado. Él nunca conoció pecado. Entonces debemos tener eso siempre bien claro. Ahora, volvamos a la conexión que estamos estudiando ahora. El Salmo 2.7 está enlazado con la resurrección de Yeshua, porque esa resurrección, yo te he engendrado, se refería a la resurrección de Yeshua. Yo te he engendrado hoy, del Salmo 2.7. Entonces, ahora vemos que el Brit Hadashah está enlazando la posición de primogénito de Yeshua con su resurrección. Ahora, ¿cómo está relacionada esta conexión a los primogénitos de Pesa? Ellos, o sea, los primogénitos de la generación de la Pascua de Pesa y Yeshua, compartieron una común experiencia. Vamos a mirarla. Los primogénitos de la generación de Pesa deberían haber muerto, pero sus vidas fueron perdonadas o dadas de nuevo a ellos, a pesar del decreto de muerte que todos los primogénitos tenían. Por tanto, ellos experimentaron como una resurrección en figura simbólica. Esta fue la misma experiencia de Yeshua. Él fue un primogénito en el sentido de que él era la primera persona en ser nacida de una muerte. Él debería haber permanecido muerto, pero él fue traído de vuelta a la vida. Ahora podemos ver el significado mesiánico de la experiencia de los primogénitos. Cada primogénito es una figura del Mashiach, quien viene siendo el primogénito final, que escaparía de la muerte. Esta es una manera en que la Torá enseña que el Mesías escaparía de la muerte. Ahora, con este conocimiento, nosotros tenemos una conexión ya más clara entre el Mashiach Yeshua
y los primogénitos de Israel. Ahora, mis hermanos, hemos visto que los primogénitos de Israel estaban relacionados temáticamente al sacerdocio, ¿se acuerdan? Ok, los primogénitos de Israel estaban relacionados temáticamente al sacerdocio. El Señor los tomó para sí y ellos ofrecían o hacían, ejercían funciones sacerdotales como hacer sacrificio. Ahora, ¿qué nos enseña esto acerca del Mashiach? Las conexiones son fuertes y las conexiones temáticas son fuertes entre los primogénitos de Israel y el sacerdocio. Esto tenía el propósito de enseñarnos que el Mashiach sería un sacerdote. Fue el primogénito quien funcionó como sacerdote antes de que los levitas lo reemplazaran. Esto es muy importante. Entonces, los levitas funcionando en el papel de los primogénitos estaban conectados al sacerdocio. Esto fue para enseñarnos que el Mashiach Yeshua, el primogénito final, sería también un sacerdote. Además, hemos visto también que la base para su sumo sacerdocio de Melquisedec fue que su resurrección y su vida eterna. Su vida de resurrección infinita, eterna de los muertos. En resumen, podemos ver que esta porción de la Torá nos enseña muchas cosas sobre la vida del Mashiach. Aleluya. Bien, mis hermanos, vamos ahora a continuar. Vamos a ver a Yeshua, el escogido de Adonai, como sumo sacerdote. Y para ayudarnos a ver el significado mesiánico de los asuntos que hemos estado analizando en esta parashá, necesitamos repasar dos cosas muy importantes que hemos aprendido en el pasado. Aleluya. En lecciones anteriores. En esta serie de Torah hemos tratado de enfatizar que Adonai está en el proceso de darse a conocer a sí mismo al pueblo de Israel a través de su nombre, Yeh-Heh-Vah-Heh. Esto comenzó en Éxodo, capítulo 3, vamos a recordarlo. Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y vamos a ver aquí unas cositas muy interesantes que no debemos perder de vista. Éxodo capítulo 3. Aleluya. Gracias, Padre. Dice: apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Oh, aquí está el fuego, muy importante. Y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo entonces Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Oiga esto: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
y dijo: yo soy el Elohim de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. La experiencia que vivió Moisés cuando trató de acercarse a la zarza ardiendo, pero le fue dicho por Adonai que no se acercara sin primero quitar sus zapatos. Adonai estaba tratando de dar a conocer a ellos que Él es un Dios santo, santo, santo. Él es perfectamente y totalmente separado del pecado. Esta parte de su carácter no había sido revelada a ninguno de los patriarcas. Y si no, preguntémonos cuándo alguna vez Él le dijo a Abraham: no te acerques a mí. Sin embargo, comenzando aquí ya en Éxodo capítulo 3, Él está constantemente recordando al pueblo de Israel que ellos debían mejor mantener cierta distancia. Vayamos ahora aquí mismo en Éxodo capítulo 19. Aleluya. Y vamos a leer de los versos 19 al 25. Éxodo 19, versículo del 19 al 25. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Elohim le respondía con voz tronante, con sonido tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh dijo a Moshe: desciende, ordena al pueblo, oiga eso, que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estragos. Moshe dijo a Yahweh: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Yahweh le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. Es importante que ustedes miren en esta historia que ya se está hablando de sacerdotes. Amén. Aunque todavía no se ha dado el sacerdocio. ¿A cuáles sacerdocios se está refiriendo aquí? A los primogénitos de Israel que habían sido adoptados por el Señor como sus primogénitos, como suyos, míos son, y el Señor les había otorgado funciones sacerdotales. Ahora, pero es importante que notemos la severidad de las advertencias de no acercarse a Adonai. Recordemos, esto es cuando la Torá fue dada o cuando el pacto matrimonial fue dado allí en el Sinaí. Ahora, la pregunta es, ¿podemos nosotros mirar la conexión temática que hay aquí? Vamos a mirar esto. Cuando alguien se aproxima a Adonai, uno debe ser muy cuidadoso.
La santidad de Adonai es tan intensa que uno simplemente no puede acercarse a Él sin estar, digamos que apropiadamente cubierto o protegido. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos cubrimos nosotros? Con la sangre de Yeshua. Amén. Necesitamos cubrirnos, protegernos ante la pureza de la gloria y la santidad de nuestro Abba. En otras parashá anteriores vimos que el incienso era una figura de las oraciones que nos protegen de la santidad de Adonai. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Revelaciones, capítulo 5, versículo 8. Aleluya. Gracias, Abba. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aleluya. Entonces estamos viendo cómo las oraciones de los santos son tipificadas, anexadas aquí al incienso. Usted recuerda la ceremonia de Yom Kippur en Levíticos 16, donde el sumo sacerdote solo puede entrar en el lugar santísimo después de hacer una nube con el incienso para que no entre en contacto directo con la Shekinah, la presencia pura de Adonai. El incienso, que es una figura de intercesión, ojo, esto es muy importante, es la nube que protege al sumo sacerdote de un encuentro directo con la Shekinah. Eso está en la ceremonia de Yom Kippur. Así como la nube en el monte Sinaí protegió a los sacerdotes de un encuentro directo con la Shekinah, con la presencia pura, divina, santa de nuestro Adonai. Al ofrecer un fuego extraño, ajeno, que Adonai no había mandado, ¿se acuerdan? Nadab y Abiú se acercaron al santo Elohim del universo sin la apropiada intercesión o protección y fueron, por tanto, consumidos por su santidad. Sabemos que Adonai tiene un intenso amor por el pueblo de Israel, la descendencia de los patriarcas. Sin embargo, cuando usted lee Éxodo 19, notamos que Adonai se negó a hablar directamente con el pueblo, que es el objeto de su pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, notamos nosotros también cómo él se mantiene hablando con Moisés para decirle a ellos lo que tenía que decirles. Ahora, notemos cómo el pueblo siempre tiene que enviar mensajes al Eterno a través de Moisés. Y Moisés viene y trae respuesta al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué podemos aprender a través de este comportamiento? Que el Altísimo está dando a conocerse a sí mismo como un Dios santo. Está relacionando temáticamente su santidad
porque Él muestra que Él es inaccesible para cualquiera. No solo no puede acercarse a Él, ni siquiera hablarle a Él. Aleluya. Tratar de comunicarse con el Elohim Santo es algo muy serio, mis hermanos. Aún tratar de hablar con Él podría a cualquiera costarle la vida. Entonces eso estamos aprendiendo aquí en la Torá, cuando el Señor empieza ahora a acercarse, a tratar de intimidar con el pueblo de Israel. Le manda a poner distancias, porque Él es un Dios santo, santo y santo. Ahora, una vez más vemos que la Torá está tratando de enseñarnos algo referente a su santidad. La gente no quiere tener en cuenta la santidad del Elohim cuando se acerca a Él. Ahora, ¿cómo podemos notar cuál es la manifestación física aquí en la Torá que Adonai prefiere usar para revelarse a sí mismo? Vamos a leer Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Aleluya. Versículos del 1 al 5. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Apacentando Moshe las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. Y se le apareció el ángel de Yahweh, oiga esto, en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Qué está usando Elohim aquí para revelársele a Moisés? Una llama de fuego. Por eso le dije, muy importante, ojo con esta llama de fuego. Ahora vayamos a Éxodo 24. Éxodo 24, y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Elohim, y comieron y bebieron. Entonces Yahweh dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moshe con Josué, su servidor, y Moshe subió al monte de Elohim. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí,
y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube. Ojo, y la apariencia de la gloria de Yahweh era, ¿qué dice? Como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Importante el 17. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué está usando el Altísimo, Santo, 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 para empezar a revelársele al pueblo amado y escogido por él? ¿Cuál fenómeno físico escogió él para presentarse a sí mismo? Un fuego, un fuego. Una y otra vez él usa el fuego para presentarse a sí mismo. Es por eso, vamos a buscar ahora Hebreos capítulo 12, versículo 29. Hebreos 12, versículo 29. Dice, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Amén. Ahora entendemos por qué aquí el apóstol nos presenta a nuestro Elohim como un fuego consumidor. Aleluya. Cuando Isaías, vamos ahora a Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6. Aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Isaías capítulo 6, ¿ok? Vamos a leer el versículo 5 al 7. Isaías 6, versículos del 5 al 7. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahweh de los ejércitos. No estaba soñando, no estaba dormido, estaba despierto. Han visto mis ojos al Rey Yahweh de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio de pecado. ¿Qué le entregó? Que llevaba en su mano un carbón encendido. Ahí está otra vez el fuego. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos en Apocalipsis, ¿qué decían los ángeles? Ay, Dios de amor, Dios de amor, Dios de mis... ¿Qué era lo que decían? Ellos decían, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque su santidad es su principal atributo. Él está separado del pecado. Ahora, hermanos,
Él nos ama y quiere acercarnos a Él en comunión e intimidad, pero nosotros no somos santos, y si Él nos trae demasiado cerca de Él, pues ya sabemos lo que nos va a pasar. Necesitamos una cobertura para protegernos de esa santidad. El juicio, acordémonos del juicio de Nadab y Abiú, tiene mucho que ver con el Altísimo, siendo un Elohim grande, santo, que ejecuta sus juicios, como lo ejecutó con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 5. Aleluya. Gracias, Señor. Hoy el hombre pretende acercarse a ti de cualquier manera, Padre. Hechos capítulo 5. Vamos a leer esta historia, porque hoy en día hay muchos Ananías y Zafiras por ahí. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, hicieron un negocio. ¿Cuál era el valor? Nadie lo sabía. Así como usted recibe dinero y nadie sabe lo que usted recibe, ¿verdad? Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuántos de nosotros no estamos acostumbrados y que aquí está mi diezmo y lo que está dando es una parte del diezmo, porque la otra se quedó usted en su casa porque hay que pagar la luz, hay que pagar los biles y no me puedo quedar sin plata, ¿verdad? Y nadie lo sabe, nadie sabe realmente cuánto fue lo que usted recibió, pero el Señor, el Altísimo, sí lo sabe. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Hasatán tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. De manera que cuando una persona hace esto, lo que está haciendo es un acto mentiroso. Mentiroso. Acto mentiroso. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. El Señor sí lo sabía. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ojo aquí, él le dijo, ¿vendiste en tanto? ¿Por qué le dio una cifra? Porque ya su esposo había dado una cifra mentirosa. Entonces él toma el valor de esa cifra mentirosa y le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué vinisteis? ¿Por qué convinisteis en tentar al Rúa del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Miren, hermanos, muchos caen en estos gravísimos errores. No han muerto físicamente por la misericordia del Altísimo, pero espiritualmente están muertos. ¿Sabe por qué? Porque como lo hacen y no salen con los pies hacia afuera, como salió Ananías y Zafira, creen que nadie lo sabe y les importa. Pero oigan, ¿cómo les importa 5 que el Señor lo sepa? Pero les importa 5. Ay, el Señor conoce mis necesidades. Es lo único. Entonces, amados hermanos, hay que tener muy cuidadosamente todos estos accionares de nuestra vida, porque todos traerán su consecuencia. Ahora, en la parashá Yitro, vemos que Moshe estaba muy ocupado ascendiendo y descendiendo del monte cuando se estaba ejecutando el pacto con la novia, con la amada Israel. En ese tiempo, notamos también que Adonai solamente habló al pueblo, escuche, ¿a través de quién? A través de Moisés. ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés. Además, ellos solo podían hablarle al Señor ¿a través de quién? A través de Moisés. ¿Qué estaba tratando de enseñarnos la Torá? A través de Moisés, mientras él subía y descendía del monte, todas las veces que tuvo que hacerlo, para llevar y traer mensajes al pueblo de Israel de Adonai. Moisés está cumpliendo aquí el papel de un mediador. La Torá está tratando de enseñarnos que Moisés está actuando como mediador entre Adonai y el pueblo de Israel. Moisés cumple un papel de mediador a través de la cual el Señor nos da muchas enseñanzas que las iremos estudiando a través de otras parashá. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la Escritura, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. El Mesías, Yeshua, es su nombre. Aleluya. También hay otras escrituras, como por ejemplo cuando leemos Proverbios 30, versículo 4. Dice, ¿quién ha ascendido al cielo y descendido? ¿Ve? Subiendo y bajando, como lo hacía Moisés. ¿Quién ha recogido el viento en el hueco de sus manos? ¿Quién ha envuelto las aguas en su capa? ¿Quién ha establecido los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo. Dime si lo sabes. Eso está en Proverbios capítulo 30, versículo 4. Es decir, aquí estamos viendo a Yeshua, quien ha ascendido al cielo y descendido. Nosotros sabemos que Yeshua descendió, subió, descendió, subió. En algún momento vamos a ver las veces, a estudiar las veces que Yeshua descendió y subió al Padre, a los cielos. Fueron varias veces. Hay otro texto en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Dice, vamos a buscarlo, Juan, capítulo 6.
Aleluya. Gracias, Agua. Capítulo 6, versículo 51. Dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Bien, mis hermanos, hay muchos textos que nos hablan de la similitud que hay en el ministerio de Moisés como mediador, las veces que él subió, las veces que él descendió a llevar mensaje a la amada, al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver también una pequeña escritura. Queremos traer una pequeña enseñanza para terminar sobre Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 8. Dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Wow, media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Elohim, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Elohim el humo del incienso en las oraciones, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Ahora, esta escritura, como la mayoría de los versos en Revelaciones, nos inquieta mucho. ¿Qué es el significado de este ángel arrojando fuego a la tierra? ¿Cómo se relaciona esta escritura a la porción de la Torá que hemos estudiado hoy? Podemos mirar que esta conexión temática nos ayudará a entender Apocalipsis 8:5, que dice: y el ángel tomó el incensario y lo arrojó lleno del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y relámpagos. Ok. Teniendo ya claro que no habrá un rato antes de la tribulación, no va a haber un rato antes de principio de dolores, no va a haber un rato antes de tribulación. Y teniendo presente que los santos necesitan ser limpiados con fuego, con pruebas de fuego, en el desierto de la gran tribulación, así como el pueblo de Israel fue limpiado en el desierto, y teniendo en cuenta que el juicio comienza por la casa de Dios, yo pienso
creo, recibo de parte de mi Señor, y tenemos aquí una de las muchas pruebas que Apocalipsis, lo que estamos viendo en Revelaciones capítulo 8, versículo 5, tiene la interpretación de que nosotros tenemos que purificarnos a través de la oración. Oiga esto, mis hermanos, orar mucho, buscando esa purificación para nuestras vidas, para no presentarnos de una forma irresponsable delante del Señor y podamos ser fortalecidos cuando lleguen estos momentos. Si nosotros estamos aquí en la tierra y nos toque pasarlos, porque si estamos en la tierra cuando lleguen estos momentos, los pasaremos o seremos expuestos a ellos. Necesitamos ser muy purificados, muy fortalecidos para poder pasar todos estos tiempos que se avecinan. Mis amados hermanos, no crea que podemos llegar al rapto de la iglesia simplemente porque la iglesia lo dice. No es como nos lo enseñaron. Sí va a haber un rapto, pero es un rapto para un pueblo santo, para un pueblo que se acerca con responsabilidad y anhela estar delante de la presencia del Señor con responsabilidad, no tomándolo como cualquier cosa ligera, purificando nuestro diario vivir ante el Altísimo. Tengamos esto siempre presente. Amados, estamos viviendo tiempos difíciles, no son tiempos para tomarlos, como se dice aquí en Miami, lo más importante es resolver. Sí, es muy importante resolver todas las circunstancias por las cuales estamos pasando, pero teniendo primeramente en cuenta que la forma que lo estamos haciendo está de acuerdo a lo que es la santidad y la integridad que un hijo del Altísimo debe tener como un modelo de vida, Solo así podemos ser librados de todas estas cosas que se avecinan. Esta parashá nos está enseñando y presentando a Yeshua como nuestro mediador. Esta parashá nos enseña de la forma tan ligera que Coré trató de obtener los beneficios y el servicio del Señor. Y nos muestra las consecuencias. Vimos el caso de los hijos de Aarón, por tomar como cosa muy liviana lo que es servir al Señor. Vimos el ejemplo de Zafira y su esposo también. ¿Por qué? Porque a veces el hombre pretende engañar a Dios. A veces el hombre pretende vivir en la tierra como si Dios no lo estuviera viendo. Creen que escondiéndose de sus hermanos, mintiéndole a sus hermanos, mintiéndole al pastor, creen que todo está bien porque no les está pasando nada malo. Amado, mucho cuidado, y siempre estemos orando a nuestro Abba que nos dé la fuerza para hacer todo conforme Él lo ha estipulado para sus hijos. Que el Adón, que el Señor me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Shalom, shalom, shalom.
¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.